Muy bien, vamos a empezar nuestra sesión de hoy día. Es una sesión de consultas, ¿no? Bien, entonces, en la clase pasada hemos recordado el posmodernismo, que es un periodo breve pero interesante, ¿no? Porque justamente se llama así, ¿no? Posmodernismo porque la moda modernista, cuyo líder fue Rubén Darío, un genial poeta nicaragüense, y que acá en el Perú un gran poeta fue, ¿no? José Santos Chocano, que también fue un autor modernista. Pero el problema del modernismo es que ya tenía pues ¿no? 30 años de vigencia, ¿no? Entonces, obviamente, una propuesta literaria, artística, estética que ya tiene 30 años, ya no sería nuevo, ¿no? Era ya una forma, diríamos, ya pasado de moda. Y justamente, ¿no? En el postmodernismo están, ¿no? ya las muestras de los últimos momentos, digamos, del modernismo. Y al mismo tiempo llegaban las noticias desde Europa sobre lo nuevo. Y lo nuevo era el vanguardismo, ¿no? El vanguardismo. Entonces, en ese periodo de cambios llamado postmodernismo, hemos recordado pues a dos grandes autores, ¿no? Primero hemos recordado a José María Guren, un poeta simbolista, ¿no? Así lo consideran los críticos, porque escribe una poesía de temática, diríamos, misteriosa, ¿no? Misteriosa, de sueños, ¿no? De fantasías, de pesadillas. Y entonces su gran libro es, ¿no? Simbólicas. Y también hemos recordado a Abraham Valdelomar. Valdelomar fue un escritor que practicó todos los géneros, ¿no? Porque él fue poeta, fue cuentista, fue novelista, fue ensayista, ¿no? También trabajaba como periodista. Y lo interesante en Valdelomar y su grupo, ¿no? Llamado Colónida, es que ellos dicen, ¿no? Que la literatura debería hablar ya de temas familiares y de temas provincianos, ¿no? Entonces su gran cuento, su archiconocido cuento, El Caballero Carmelo, es un ejemplo, ¿no? De temática familiar y de temática provinciana, ¿no? Ahora, Valdemar tenía pues mucha proyección, ¿no? Eh, Seguramente hubiera sido un escritor genial, ¿no? Lamentablemente, Abraham Valdelomar falleció a los 31 años. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que es un escritor genial, ¿no? Premio Nobel, actualmente tiene 88 años, ¿no? Y sigue escribiendo, ¿no? El año pasado ha publicado diremos, su última novela, ¿no? Así que imaginemos si Valdelomar hubiera vivido siquiera hasta los 60, ¿no? 70, ¿no? Pero se truncó, digamos, la carrera, ¿no? De Valdelomar con su muerte. Entonces, hoy día vamos a recordar al vanguardismo peruano. Entonces ahí está, ¿no? La carátula. El vanguardismo. Bueno, el origen de la palabra vanguardia está ligado a la guerra, ¿no?
La vanguardia es, digamos, el contingente, o sea, ¿no? Los soldados que van adelante, ¿no? En la guerra. Diríamos que son los primeros que van a morir, ¿no? O los primeros que matan a otros. Entonces tiene un origen bélico, ¿no? Esta palabrita vanguardia. Entonces, acá hay cosas interesantes, ¿no? Para que aparezca la vanguardia. A ver, a nivel de Europa, el realismo no fue un movimiento tan importante, ¿no? Que vivieron varios, ¿no? Grandes escritores realistas. Entonces, digamos, en Europa, la vanguardia lo que va a hacer va a reemplazar al realismo. Y entonces, ¿no? El vanguardismo dice acá, apareció en Europa a inicios del siglo XX y alcanzó su máximo desarrollo en los años 20. Quiere decir entonces, ¿no? Hace 100 años atrás estuvo de moda el vanguardismo, ¿no? En Europa y de allí se, digamos, difundió por todo el mundo y también va a llegar pues al Perú, ¿no? Ahora, ¿qué cosa había pasado, no? O sea, un hecho económico, social, cultural importante. Bueno, en los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, en Europa y también en Estados Unidos, ¿no? Se da la revolución, digamos, industrial, la gran revolución industrial. Es decir, ¿no? Hay la presencia, la aparición, ¿no? De grandes inventos. O sea, no surge una nueva tecnología y la humanidad va a cambiar. Uno de los primeros cambios es cuando el hombre, ¿no? Inventa la luz eléctrica. Y más antes, pues no existía, ¿no? La luz eléctrica, no, la gente se alumbraba con velas, ¿no? Mecheros o faroles, ¿no? Pero la invención de la luz eléctrica cambia la humanidad. Entonces va a aparecer, ¿no? Por ejemplo, la vida nocturna, porque más antes, ¿no? Las actividades que realizaba el hombre eran básicamente de día, ¿no? De noche era poco o casi nada. Entonces ahora cuando se inventa la luz eléctrica, aparece, ¿no? La vida nocturna, ¿no? Las ciudades están ya iluminadas, ¿no? De luces, focos, las casas, ¿no? Y también aparecen, ¿no? Ya la gente puede trabajar también de noche. Entonces es un cambio, ¿no? Un cambio, diríamos, revolucionario. Y también en ese contexto, ¿no? De la revolución industrial, también, ¿no? Se inventa el auto, ¿no? Aparece el automóvil. Ahora, más antes no había, pues, obviamente, automóviles, ¿no? Entonces la gente, ¿cómo se movilizaba? Caminando, a caballo, en carretas, ¿no? Que eran jalados por caballos. Jalado por caballos. Entonces aparecen automóviles, aparece el tren, ¿no? Se construyen barcos gigantescos, ¿no? Que funcionan con motor, porque más antes también los barcos funcionaban, ¿no? Con remo, ¿no?
También el hombre inventa aviones, ¿no? Aparece la radio, un medio de comunicación que va a cambiar, ¿no? La forma de comunicarse de la gente, ¿no? También va a aparecer el cine. Entonces hay todo una revolución, ¿no? Tecnológica. Entonces las grandes ciudades viven, pues, ¿no? Esta experiencia, ¿no? De la nueva tecnología. La vida de la gente cambia, ¿no? Entonces, también, ¿no? El arte va a tener que cambiar. Los jóvenes artistas comienzan a preocuparse, ¿no? ¿Cómo podría ser el arte nuevo? Porque lo que estaba, digamos, en vigencia era el realismo, ¿no? Era una propuesta artística que decía, pues, ¿no? Que el arte debía reflejar la realidad, la realidad. Y entonces los jóvenes vanguardistas, ¿no? Ellos obviamente ya no pueden decir lo mismo. Además, ya el realismo ya tiene ya medio siglo de existencia, o sea, es una cosa ya anticuada. Entonces estos jóvenes vanguardistas comienzan a preocuparse, ¿no? ¿Cómo debería ser el arte nuevo? Y entonces una primera reacción de estos jóvenes es rechazar todo lo antiguo. Ellos dicen, no, todo lo anterior ya, ya pasó, ¿no? Claro, ya es el pasado. Entonces hay que hacer cosas nuevas. Ahora, estos jóvenes no solamente están contra, ¿no? El realismo, sino todo lo anterior, que se conoce como la tradición, ¿no? La tradición. Entonces, ¿no? La vanguardia está contra el arte tradicional, también llamado, ¿no? Decimonónico. La palabra decimonónico, ¿no? Significa tradición o tradicional. Entonces van a ser cambios, ¿no? Cambios. Así que aparecen, ¿no? Diferentes escuelas, diferentes escuelas. El término ismo significa escuela. Entonces, una primera escuela vanguardista es el futurismo, ¿no? Deriva de futuro, ¿no? Entonces, si lo podríamos decir, ¿no? Que significa escuela del futuro. Entonces, ¿no? Los jóvenes futuristas están encandilados con la tecnología. Entonces ellos dicen, ¿no? La poesía, la literatura debe cantarle, ¿no? A la tecnología. Entonces, ¿no? Por ejemplo, estos jóvenes, por ejemplo, le escriben poemas, ¿no? Al cine, al automóvil, o sea, a la tecnología, ¿no? Entonces, ¿no? Es el futurismo. Entonces ellos dicen, no, todo lo anterior no vale, ¿no? Ya pasó. Lo nuevo, el futuro es, ¿no? La tecnología. Entonces fue pues interesante, ¿no? O sea, poesía que le canta a la tecnología. Pero va a haber un problema. Va a empezar la Primera Guerra Mundial. Ya va a empezar la Primera Guerra Mundial. 1914, 1918. Más o menos unos 4 años duró la Primera Guerra Mundial. Entonces también acá hay una cosa curiosa, ¿no? O paradójica. El hombre inventa máquinas
increíbles, ¿no? Para, se supone, tener una vida mejor, ¿no? Claro, ¿no? El auto, el avión, el tren, ¿no? Barco, todo eso, ¿no? Te facilita la vida, ¿no? Al hombre. O el cine, la radio, ¿no? O la luz. Pero también el hombre, al mismo tiempo que inventa máquinas buenas para la vida mejor, también, ¿no? Inventa máquinas cada vez mejores para matarse. Entonces, eso también es una paradoja, ¿no? O sea, que el hombre tiene cosas malas, cosas buenas y malas, diríamos, ¿no? Entonces, también el hombre ha inventado armas cada vez mejores para matarse, ¿no? Inventaron tanques de guerra, aviones de guerra, ¿no? Armas, o sea, pistolas, fusiles, ¿no? Cada vez mejores, ¿no? Que matan más rápido, bombas, ¿no? También eso, todo eso ha inventado el hombre. Y claro, ¿para qué sirve? Para matarse, ¿no? Y entonces esto se observa claramente, pues, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. O sea, el vanguardismo es testigo, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Mueren entonces, ¿no? Millones. Y claro, como ustedes saben, mayormente mueren gente inocente, ¿no? Niños, ¿no? Entonces, los futuristas ahí tienen conflictos, ¿no? Ellos le están cantando a la máquina si de pronto, ¿no? Las máquinas sirven para matarse mejor. Entonces ahí va a aparecer otra escuela vanguardista llamado el expresionismo, que deriva, pues, ¿no? Diríamos algo así, escuela de la expresión, más o menos sería, ¿no? Entonces, expresionismo significa algo así como ser extrovertido, ¿no? O sea, hay que mostrar todo, ¿no? Mostrar todo. Entonces, esta escuela comienza a preocuparse por los problemas de la humanidad. Por ejemplo, la guerra, ¿no? La guerra, la muerte, la matanza, ¿no? Y claro, finalmente la guerra también, ¿no? Conduce al hambre. En una guerra nadie trabaja, ¿no? Entonces la gente comienza a pasar hambre, ¿no? El hambre. Entonces, ¿no? El impresionismo es una escuela literaria vanguardista que se preocupa por el destino del hombre, ¿no? De la humanidad. Y justamente, ¿no? Uno de los grandes escritores que hemos visto acá en el expresionismo es Franz Kafka, ¿no? La metamorfosis dentro de esta corriente, ¿no? Expresionista, porque es una novela donde se presenta, ¿no? Un caso de la deshumanización del ser hombre, ¿no? Del ser humano. O sea, el problema de la deshumanización. También, ¿no? Dentro de esta corriente podríamos ubicar, ¿no? La obra final de César Vallejo, ¿no? En el expresionismo. También, ¿no? Por esos tiempos, por esos años, también va a aparecer una escuela de pintura interesante llamado el cubismo. Y entonces, estos jóvenes pintores, ¿no? Ya no van a pintar al modo antiguo que era, pues, no pintar retratos, era no pintar paisajes, ¿no? Porque además ya no tiene sentido pintar paisajes, retratos, porque también el hombre había inventado, ¿no? La cámara fotográfica, o sea, ¿no? La cámara fotográfica, ¿no? Entonces ya te tomaban fotos, ¿no? Entonces era mucho mejor que te pinten, ¿no? Así que los cubistas dicen entonces, ¿cuál sería una forma nueva de pintar? Hay que hacer cuadros que tienen como base, ¿no? Las figuras geométricas. Las figuras, formas, ¿no? Formas geométricas. De ahí viene el nombre, ¿no? Cubismo. También va a aparecer otra escuela interesante, el dadaísmo. ¿Ya? El dadaísmo.
Esta escuela también surge en París, Francia. Estos jóvenes dicen, ¿no? Ha fracasado la razón. Un ejemplo, ¿no? Del fracaso de la razón, o sea, del raciocinio, es, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Porque justamente, ¿no? Se matan en nombre de la razón. O sea, se matan, pues, ¿no? ¿Por qué hay una guerra, ¿no? Se pelean por territorio, por dinero, básicamente, ¿no? Por dinero, por poder. Entonces los jóvenes dadaístas dicen, ¿no? La razón no sirve, ha fracasado. Entonces ellos proponen un arte nuevo, ¿no? Y entonces, ¿no? Si la razón ya no sirve, ¿en qué podría inspirarse el arte? Los jóvenes dadaístas dicen, en el juego, en lo lúdico. O sea, ¿para qué tomarse las cosas en serio, no? Más bien hay que burlarnos de todo, hay que mofarnos de todo. Y eso es lo que hacen, ¿no? Los dadaístas. Entonces aquí, justamente, ¿no? Acá a la derecha de la palabra dadaísmo, se ve, ¿no? Especie de un texto que dice, pues, Dada, ¿no? Dada. Entonces, esa es una escritura dadaísta. Primero, ¿no? Escriben letras de diferentes tamaños, ¿no? Cuadritos. Entonces, no es un texto dadaísta, o sea, un texto burlón. Porque si fuera, ¿no? Un texto al modo antiguo, tendría que ser escrito, pues, ¿no? Con el mismo tamaño de letras, todo presentable, impecable, ¿no? Así que todos en línea, ¿no? Orden. Acá hay especie de un caos, ¿no? Un caos, un desorden. Entonces aquí, ¿no? El dadaísta se está mofando del orden, ¿no? Que pregona la razón. Entonces, ¿no? Escriben poemas, pintan cuadros, burlándose, ¿no? De lo que sería realmente un poema serio, de lo que sería un cuadro serio, ¿no? Y en 1924, o sea, 100 años atrás, aparece también el surrealismo. El surrealismo es algo así como una continuación y superación del dadaísmo. Entonces, ¿no? El surrealismo dice, el arte debe inspirarse en los sueños, en los sueños. ¿Y cómo son los sueños? Pues son una mezcla, ¿no? De hechos de la realidad con cosas fantásticas, ¿no? Una mezcla de realidad y fantasía sería, ¿no? Entonces, no, los poetas surrealistas dicen, escriban poemas que estén inspirados en sus sueños, en sus pesadillas, o sea, ¿no? En el auto inconsciente, o sea, en tu pura imaginación podría ser. Y claro, ¿no? Entonces los surrealistas también están diciendo que no sirve tomar, digamos, ¿no? Hechos de la realidad tal como están, ¿no? Porque además eso ya pasó de moda, ¿no? Entonces no hay que inspirarnos en los sueños, ¿no? En las pesadillas. De ahí viene, ¿no? Surreal. Algo así como la escuela de lo surreal, o sea, de la escuela, ¿no? De los sueños, de la pesadilla. Entonces, como podemos notar ahí, hay cambios, ¿no? Hay cambios en la forma de escribir literatura. Y entonces, ¿no? Estas escuelas también van a llegar a ser conocidas, pues, ¿no? Finalmente en el mundo entero, ¿no? Entonces, poetas, por ejemplo, peruanos, van a seguir, ¿no?
algunas enseñanzas de estas escuelas, o en otros casos también, ¿no? Otros poetas también van a crear su propia escuela vanguardista. Y así, ¿no? En el mundo aparecen diferentes, ¿no? Escuelas vanguardistas, pero que tienen ideas parecidas, ¿no? A estas escuelas vanguardistas que fueron los primeros que surgieron en Europa. Entonces acá se indican, ¿no? Características del vanguardismo. Una primera característica, actitud iconoclasta, rechazo a todo precedente histórico. Bueno, eso es lo que ya expliqué, ¿no? La vanguardia surge como un movimiento, ¿no? Artístico, literario, que está en contra de todo el pasado. Ya todo el pasado no sirve. Entonces, ¿no? Iconoclasta significa rebelde, ¿no? Rebeldía, rebelde. O también significa, ¿no? Inconforme. Entonces, estos jóvenes, pues, están en contra del pasado, ¿no? Porque les parecía anticuado, ¿no? Que ya no nos sirve, que ya es la misma cosa siempre, ¿no? Entonces, no ser iconoclasta. Modernización del lenguaje. Claro, ¿no? Si el hombre ha inventado máquinas nuevas, máquinas increíbles, ¿no? Entonces, en literatura, ¿cómo podría yo escribir mis obras? Bueno, la idea era, ¿no? No solo hay que usar las palabras que están allí en el diccionario o las palabras que uno sabe, ¿no? Sino que hay que inventar nuevas palabras. O sea, inventa más palabras. Claro, así como inventan automóviles, también tú puedes inventar palabras, ¿no? Entonces, no, inventar nuevas palabras significa no neologismos. Entonces, acá tenemos un fragmento de versos, ¿no? De César Moro, que también fue un gran poeta peruano, vanguardista, ¿no? ¿Qué dice ver Moro? El invierno recrudece la melancolía de la tortuga ecuestre. El invierno la viste de armiño sangriento. El invierno tiene pies de madera y ojos de zapato. La esmeralda puede resistir la presencia insólita del tigre. A ver, si analizamos las imágenes que están creándose en este fragmento de poema, es interesante. Primero, se repite la palabra invierno, ¿no? El invierno, el invierno, el invierno. Y además ahora estamos nosotros viviendo acá en pleno invierno, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El invierno reproduce la melancolía de la tortuga ecuestre. O sea, está hablando de la tortuga, ¿no? De ese animalito, ¿no? Cuya característica más interesante de la tortuga es su lentitud, ¿no? Entonces acá dice que el invierno recrudece, o sea, aumenta, ¿no? La melancolía de la tortuga ecuestre. Pero una tortuga también experimenta la melancolía. Bueno, otra cosa interesante acá es la palabra ecuestre, ¿no? Ecuestre tiene que ver con velocidad, ¿no? Velocidad, carrera, ¿no? Carrera de caballos, ¿no? Velocidad. Entonces, decir la tortuga ecuestre sería pues una expresión contradictoria, ¿no? Porque la tortuga es lenta y cómo podría ser ecuestre o veloz, ¿no? Ahora, claro, ¿no? Si todo esto sucede en mi imaginación, puede ser, pues, ¿no? El invierno la viste de armiño sangriento. Bueno, acá se supone que seguimos hablando de la tortuga, ¿no? O sea, el invierno viste la tortuga de armiño, que es una especie de una vestimenta, ¿no? Pero dice sangriento, ¿no? O sea, de una vestimenta manchada de sangre, o el color de la vestimenta no tiene color de sangre.
Y esa tercera es interesante, mira, el invierno tiene pies de madera y ojos de zapato. Es talmente, ¿no? Una total imaginación, o diríamos una alucinación. El invierno, ¿no? Que es el tiempo, ¿no? El clima, ¿no? ¿Cómo sería que tiene pies de madera y que tiene ojos de zapato? Pero acá se está personificando, ¿no? Al invierno. Es una criatura curiosa, pues no tiene pies de madera, ojos de zapato, algo así como Pinocho, algo así, ¿no? Y luego dice, la esmeralda puede resistir la presencia insólita del tigre. La esmeralda es un metal, ¿no? Una joya, una roca, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que este es un fragmento de poema totalmente, digamos, de ficción, ¿no? De imaginación, de fantasía, ¿no? Ahora, claro, no está hablando de la realidad para nada, ¿no? Más bien parece que es una pesadilla, ¿no? También es el vanguardismo, se aleja, ¿no? Del realismo, ya lo dije, ¿no? Del realismo decimonónico. La palabrita decimonónico, no se olviden, significa tradicional. Tradicional, o sea, anticuado. Y los vanguardistas no quieren saber nada del pasado, ¿no? También dice, el vanguardismo se caracteriza por la asimilación creativa de las representaciones del mundo inconsciente. Claro, lo que están diciendo, ¿no? Que el arte debe inspirarse no solo, digamos, de la realidad, sino también, ¿no? Del autoinconsciente, o sea, de la imaginación, de los sueños, de las pesadillas, ¿no? De tus fantasías. Y entonces acá veamos también, ¿no? Cómo escribe Vallejo, ¿no? A ver, una característica de la poesía vanguardista es el verso librismo. ¿Qué quiere decir esto? Que los poemas ya no son al modo antiguo, ¿no? Que se escribía con rimas, que se escribía con métrica, ¿no? Ahora la poesía es libre. Entonces acá, por ejemplo, en este fragmento de un poema de Vallejo, cada línea de palabra tiene diferente tamaño, ¿sí o no? O sea, esto es verso librismo. Además, ya no hay rimas, ¿no? Igual en Moro tampoco, ¿no? Pero acá en Vallejo es mucho más evidente, ¿no? El verso librismo. Además, observemos acá, Vallejo no respeta las normas ortográficas, ¿no? ¿Qué dice acá? Fallo, volver de golpe el golpe. No enseñaremos jamás el toroso babeo de egoísmo y de aquel ludir mortal de sábana, de que la mujer esta, ¿cuánto pesa de general? Bueno, lo primero que puedo decir es esto, que a la primera lectura no entiendo de qué está hablando Vallejo, ¿no? Lo primero que me sorprende es que está escrito pues con errores ortográficos, porque la palabra volver es con V, ¿no? Los dos, pero acá ha puesto una B. Después también la palabra babeo, según el diccionario, que viene de baba, ¿no? De baba es con B, ¿no? Ambos son con B, pero acá está con B chica. Después esta palabrita, ludir, ¿no? Ludir, creo que es un término nuevo, ¿no? Es un invento de Vallejo, que es especie de un verbo, ¿no? Ludir. Parece que viene de lúdico, ¿no? De lúdico. Y lúdico es juego, ¿no? También esta palabrita desque es una palabra nueva, ¿no? Entonces acá estamos ante un poema, diríamos, ¿no? Misterioso, en clave, ¿no? Escrito en verso librísimo. Y obviamente, ¿no? En este poema no está expresado de manera directa la realidad, ¿no? Sino de forma simbólica, metafórica, ¿no? Digamos, en una forma difícil, ¿no?
Otras características del vanguardismo es, ¿no?, la experimentación. Dice, ¿no?, experimentación en todos los niveles de la concepción estética. Claro, ¿no? Si el hombre había inventado una serie de máquinas increíbles, ¿no? Tanto para la buena vida y para la muerte, también entonces en el arte, pues no hay que hacer experimentos, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Una forma de experimentar es inventar palabras, una forma de experimentar es, ¿no?, a las palabras que existen, crearle nuevos significados, pero también, ¿no?, una de hacer experimentos es escribir poemas de verso libre. Por ejemplo, acá estamos viendo un poema. Entonces, a simple mirada, este es un poema, pues, diríamos, extraño, ¿no? Porque yo había leído varios poemas que eran líneas de palabras, ¿sí o no? Pero acá, este poema tiene forma, ¿no? Más o menos como un dibujo, ¿no? Porque el título dice, ¿no? Reclam. Está en todo, ¿no? A ancho de la hoja, reclam. Y luego, cada línea de palabras que en poesía se llama verso, están en diferente lugar, ¿no? O sea, no están en orden, ¿no? Empieza a la derecha, al medio, ¿no? Al centro y luego más a la izquierda. Luego acá hay unas palabras que parecen que fuera las alas, ¿no? Las alas de una gaviota o parece un libro abierto, ¿no? Y luego debajo de ese que está abierto, una línea de palabras, otra línea más chiquita, más grande, ¿no? Y acá a este lado de la izquierda se nota que son palabras que están escritas en vertical, ¿no? En vertical. Bueno, y puedo percibir más o menos que dice un ascensor, ¿no? Si lees de abajo hacia arriba. Esta que está en vertical, además se lee de abajo hacia arriba, ¿no? Un ascensor. Entonces, claro, estamos, ¿no?, observando o leyendo un poema rarísimo, diferente. Y por supuesto, ¿no? Este es un poema vanguardista. Está experimentando, ¿no es cierto? Ahora, la palabra reclam alude a cine, ¿no? A cine. Acá dice, ¿no? Aprovechamiento del nivel espacial, claro. El poema y la vanguardia no solo es, ¿no?, las palabras, sino también toma en cuenta toda la página. Conciencia de vivir en una sociedad tecnológica, claro, ¿no? Los vanguardistas saben que ha habido una revolución tecnológica, ¿no? Cuando acá hablan de cine, ¿no? De reclam, de cine es no tecnología, ¿no? El cine es un invento nuevo. Cuando acá abajo dice un ascensor, que me le están dando forma de ascensor, ¿no? Que sube, ¿no? Claro, ¿no? El ascensor reemplaza a las escaleras, ¿no? El ascensor ya es tecnología, ¿sí o no? Y claro, empleo de verso libre, mira, los versos tienen diferente tamaño, van libremente, ¿no? Donde tú lo has colocado, ¿no? Si fueras el poeta. Entonces, claramente se nota, pues, que estamos ante una poesía nueva, ¿no? Diferente, ¿no? Vanguardista, ¿no? Ahora, vamos a comentar un poco sobre los grandes poetas vanguardistas del Perú. Bueno, acá primero aparece, ¿no?, César Vallejo. César Vallejo. Entonces, ¿no? Su libro vanguardista de Vallejo es Trilce. Ahora, el título es interesante, ¿no? Trilce
es una palabra que fue inventada por Vallejo. Es decir, más antes esta palabra no existía, ¿no? Entonces, acá se está cumpliendo lo que dice el no, la vanguardia que hay que inventar palabras. Y esa palabra nueva son los neologismos. Y entonces Vallejo ha inventado esta palabra. En una entrevista que Vallejo le concedió a un periodista español, él explica cómo habría nacido esta palabra, ¿no? Vallejo dice que un día estaba ahí cantando, ¿no? Declamando, ¿no? Y entonces estaba diciendo, comenzó a repetir, ¿no? Tres, 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 así, en voz alta, como cantando, como gritando, ¿no? Tres, tres, tres. Y entonces él dice, ¿no? De pronto, ¿no? Se le trabó la lengua y en lugar de decir tres, ¿no? Salió trilce, trilce. Entonces, ¿no? De esta casualidad sonora, él entonces dice, ¿no? Dice, le agradó el sonido, ¿no? Trilce, trilce. Tenía un sonido agradable para él. Y dice, lo copió, ¿no? Lo copió, lo copió. Y al final, esta palabra que nació de casualidad de estar jugando, lo colocó como el título de su libro vanguardista, ¿no? Trilce. Y entonces, ¿no? Vallejo inventó la palabra trilce, que es el nombre de su libro, y a partir, ¿no? De este libro, hoy en día la palabra trilce, pues ya es una palabra bastante conocida, ¿no? Porque trilce es, claro, el nombre del libro de Vallejo. Trilce, ¿no? Es el libro más vanguardista de Vallejo. También, ¿no? Hay Trilce también no puede ser nombre de empresas, ¿no? Hay nombre de colegio. Trilce es nombre también, ¿no? De empresas, ¿no? De diferentes tipos de empresas. Se llaman Trilce. Eh, Había un grupo musical que se llamaba Trilce. Hay calles, ¿no? Que se llaman Trilce. Incluso, ¿no? Trilce se utiliza como nombre, ¿no? Nombre de persona, pero femenino, ¿no? Entonces hay chicas que se llaman Trilce. Esto es interesante, ¿no? Como este nombre que inventó Vallejo ya es, diríamos, popular hoy en día, ¿no? Otro gran poeta fue Martín Adán. Él escribió entonces, ¿no? Poesía vanguardista, básicamente de verso libre, pero en este caso se coloca acá la carátula de su novela, La Casa de Cartón. Ya, La Casa de Cartón. Es una novela. Y el título también es un poco juguetón, ¿no? La Casa de Cartón. Claro, una casa construida con cartón. Ahora, podría haber casas de cartones, claro, como juguete, ¿no? Claro, también no puede ser, ¿no? A veces hay personas, diríamos, ¿no? Que viven en una situación de mucha pobreza, ¿no? Y entonces han construido su casita, pues, con cartones, ¿no? Claro, es una construcción, diríamos, no pasajera, ¿no? Pero más está ligado acá. Pero acá lo curioso es que en esta novela se cuenta la historia básicamente, ¿no? La historia de un colegio, ¿no? En Barranco. Así que la casa de cartón alude más o menos a eso, ¿no? A la historia de colegio, a lo colegial, ¿no? Al juego sería, pues, ¿no? La casa de cartón. Acá lo novedoso, la noticia, diríamos, es que Martín Adán escribió esta novela cuando era jovencito, ya bastante joven. Luego tenemos acá a Carlos Oquendo de Amat. Y acá
aparece, ¿no?, justamente la carátula de su famoso libro, 5 metros de poemas. Y el poema que vimos, ¿no?, antes, ese que parece un dibujo, pertenece pues a este libro, ¿no?, de Oquendo de Amado. Lo primero, ¿no?, la carátula del libro ya es llamativo, ¿no? Aparecen máscaras, aparentemente serían, ¿no?, algo así como dibujos hechos por niños, ¿no? Entonces ya tiene ¿no?, dibujos medio juguetones, entonces ya es un poco de algo así como de burlarse, ¿no?, de lo serio. Y el título también es juguetón, ¿no? 5 metros de poemas. O sea, ¿no? Se está hablando de cantidad, ¿no? Que tiene que ver también con, la- con lo moderno, ¿no? Que es el negocio. Porque podría haber dicho tranquilamente 5 metros de telas, ¿no? 5 metros de telas. O sea, como un producto, ¿no? Un producto. Pero acá es de poemas, ¿no? 5 metros de poemas. Entonces, no, este es el único libro que publicó Carlos Condeman porque él también falleció joven y, digamos, no llegó a publicar otro libro. 5 metros de poemas. Ahora, este libro, si tú lo ves alguna vez, de repente alguien ya lo conoce, tiene la forma, pues, ¿no?, de los pliegues de un acordeón, ¿no? Se parecen a los pliegues de un acordeón. Así que el libro ya tiene una forma diferente, ¿no?, al libro que conocemos, ¿no? Que es hoja por hoja, ¿no? Este es una sola hoja, pero que se juntan como los pliegues de un acordeón. Y lo más interesante, dice que la primera vez que se publicó este libro, dice que cuando lo estirabas, dice que medía 5 metros. O sea, era una sola tira, ¿no?, de papel que medía 5 metros, pero luego cuando tú lo juntabas, como los pliegues de un acordeón, entonces, ¿no?, se convertía pues en un libro, ¿no? Así tal como estamos viendo. Y era de un formato grande, ¿no? De un formato grande, algo así como hoy día creo que se llama A3, creo, ¿no? A3. Entonces tenía esa característica, ¿no?, de ser un libro totalmente experimental, un libro experimental. Así que diríamos, ¿no? Formalmente, este es el libro vanguardista más novedoso, ¿no?, que se ha escrito acá en el Perú en esos tiempos, ¿no? O sea, durante la vanguardia, hace 100 años atrás. Si no recuerdo mal, este libro se publicó en 1927. También acá aparece César Moro, ¿no? César Moro. Bueno, César Moro, la crítica dice, ¿no?, que él es un poeta surrealista. Ahora, César Moro vivió muchos años en Francia, en París, en esos tiempos de la vanguardia, ¿no? Y entonces él conoció a los fundadores, ¿no?, del surrealismo francés. Fueron, ¿no?, se conocieron, fueron algo así como amigos, ¿no? Y Moro también, ¿no?, escribe sus primeros libros en francés. Así que él mayormente escribió en francés. El único libro que escribió en castellano sería, ¿no?, La tortuga ecuestre. Y que ya es un título también, como ya dije, ¿no?, juguetón, ¿no? Porque la tortuga ecuestre, que significa carrera, carrera, velocidad, no funciona pues con la tortuga, ¿no? Pero como es surrealismo, podría ser, pues, ¿no? Una tortuga veloz como un caballo de carreras. Y también acá se menciona a Emilio Adolfo Westphalen, ¿no? Emilio Adolfo
Westphalen, que también fue un gran poeta vanguardista. Entonces acá aparece mencionado su libro, Las ínsulas extrañas. Ínsula es, alude a isla, ¿no? A pequeñas islas, algo así como las islas extrañas, ¿no? Las pequeñas islas extrañas. Bueno, la crítica también dice que Westphalen escribe una poesía que mezcla, ¿no? Un poco esas imágenes surrealistas, ¿no? Surrealistas. Entonces, ¿no? Según la crítica, estos son, ¿no? Los 5 grandes escritores vanguardistas del Perú. Ha habido, obviamente, ¿no? Más autores, ¿no? Pero acá se está considerando a estos 5. Ahora, sin duda, el más grande poeta, ¿no? De este periodo de la vanguardia es César Vallejo. César Abraham Vallejo se llamaba, ¿no? César Abraham Vallejo. Ahora, lo interesante, Vallejo no ha escrito muchos libros de poesía, ¿no? O sea, realmente llegó a escribir 4. Acá se mencionan 3, ¿no? Los Heraldos Negros, Trilce, España, aparta de mí este cáliz y Poemas Humanos. Y lo más impactante, con solamente 4 libros de poesía, Vallejo pasó, ¿no? A la historia literaria, ¿no? Del mundo. Todos los críticos peruanos y extranjeros consideran que César Vallejo es uno de los grandes poetas, ¿no? De la lengua castellana de todos los tiempos. Quiere decir, ¿no? Que es uno de los poetas más geniales que ha aparecido en el mundo, ¿no? En lengua castellana. Y la maravilla para nosotros es que es peruano, pues, ¿no? Porque muchas veces admiramos, ¿no? A otros artistas, escritores, ¿no? O personajes, ¿no? Que son reconocidos en el mundo, ¿no? Entonces, uno de ellos es César Vallejo. Ahora, es interesante, ¿no? Cómo un escritor con apenas 4 libros de poemas se convierte en un poeta genial. Claro, la explicación es que estos libros de poesía no son de una calidad extraordinaria, ¿no? Y por eso su prestigio universal. Ahora, como todos ustedes saben, César Vallejo nació en Santiago de Chuco, ¿no? Que era un pueblito, y sabemos, ¿no? Que Vallejo vivía, ¿no? Tenía una familia numerosa, dice. César Vallejo fue, ¿no? El último de 12, ¿no? 12 hermanos. Se fueron una docena de hermanos. ¿Qué más era una costumbre, digamos, antigua, ¿no? La pareja tenían muchos hijos, ¿no? En el mundo actual es todo lo contrario, ¿no? Las parejas tienen pocos hijos, ¿no? O casi nada. César Vallejo fue el último. Eh, Sus padres eran entonces personas de campo, ¿no es cierto? Eran campesinos. Entonces nos dice que Vallejo pues estudió la primaria en su pueblito, ¿no? Y luego dice para la secundaria, como en su pueblito no había
¿no? Secundaria, entonces tuvo que ir a la provincia que era Huamachuco, y entonces él dice, ¿no? Que todos los días viajaba para ir a su colegio de la secundaria, ¿no? Dice, viajaba a caballo, y era un viaje de 2 horas, dice, ¿no? Interesante, ¿no? Así como actualmente, ¿no? Muchos escolares viajan media hora, 1 hora, hasta 2 horas pueden viajar en los micros, ¿no? Por el tráfico acá en Lima, por ejemplo. En cambio, Vallejo iba a caballo a su colegio. Claro, en ese tiempo no había pues carro en ese sitio, ¿no? Donde vivía él, nació él. Pero además sería mucho más bonito, ¿no? Ir a caballo a tu colegio, ¿sí o no? Estarían en un carro todo lleno de mucha gente, ¿no? Aplastado ahí. En tu caballo irías feliz. Así que César Vallejo terminó la secundaria en Huamachuco, ¿no? Que era una provincia. Y luego César Vallejo, terminada la secundaria, vino acá a Lima, a San Marcos. Entonces, así como muchos de ustedes, ¿no? Tienen planificado ingresar a San Marcos, Vallejo también seguramente había pensado igual, ¿no? Terminado el colegio, él también quería ir a San Marcos. Y entonces él mismo cuenta, ¿no? Dice que la primera vez que vino, ¿no? Desde su tierra, Santiago Chuco, hasta Lima, dice que se demoró 9 días a caballo. Interesante, ¿no? César Vallejo viajó de Santiago Chuco a Lima, dice, durante 9 días a caballo. Ahora alguien podría preguntar, no, pero ¿cómo vino a caballo, no? Es que en ese tiempo no existía carretera, ¿no? Desde La Libertad, ¿no? A Lima. Claro, habría caminos, ¿no? Pero no había carretera. O sea, no había ningún carro que te llevaba de Lima hasta La Libertad, ¿no? Donde está ubicado Santiachuco, ¿no? Es en la Sierra de la Libertad. O sea, no había ninguna carretera hasta Trujillo. Toda la gente se movilizaba a caballo. Pero dice que sí se podía viajar en barco. Pero César Vallejo obviamente no podía viajar a barco, ¿no? Así que interesante, ¿no? César Vallejo llegó después de 9 días a caballo a Lima, ¿no? Dice que vino acompañado por uno de sus hermanos mayores, ¿no? Su papá era ya bastante mayor, ¿no? El papá era prácticamente un anciano. Claro, ¿no? Se ha tenido 12 hijos, ¿no? Y Vallejo era el último y además, ¿no? Sus hermanos mayores eran ya adultos, casados, ¿no? Tenían hijos, ¿no? Así que Vallejo ingresó a San Marcos. Ingresó, ¿no? A estudiar medicina. San Marcos, o sea, no, César Vallejo estudió en San Marcos medicina. Ahora, claro, ¿no? Acá en Lima viviría pues en una pensión, ¿no? Claro, dice que sus hermanos mayores lo estaban ayudando, ¿no? El papá ya como que ya no tenía mucho dinero, ¿no? Así que César Vallejo estuvo acá en Lima 2 años estudiando en San Marcos medicina, pero lo tuvo que abandonar porque dice se quedó sin dinero, porque los hermanos mayores que le mandaban el dinero, ¿no? Seguramente ya no le mandaban. Además, los hermanos no tienen pues la obligación de mantenerte, ¿sí o no? O sea, ya son libres, ¿no? Si quieren te pueden ayudar, si no, no. En cambio, tus padres sí, ¿no? Pero el papá de Vallejo era viejito, entonces Vallejo se da cuenta, ¿no? Que, bueno, no puede seguir estudiando porque le falta la plata, y dice que se regresó pues a Santiago de Chuco, ¿no? O sea, abandonó la carrera de medicina, allá en Santiago de Chuco, comienza a trabajar de profesor. Claro, ¿no? Una persona que estudia en San Marcos 2 años de medicina ya puede enseñar, ¿no? Seguramente enseñaría pues cursos de anatomía, biología, ¿no? Claro, sabría de todo, ¿no? Además, supone que Vallejo era pues un gran lector, ¿no?
le gustaba leer, ¿no? Y entonces comienza a trabajar de profesor, enseñando principalmente, ¿no? A hijos de gente de plata, ¿no? Que eran los hacendados. Y luego Vallejo seguramente juntó su dinero y como él quería ser profesional, pues, ¿no? Ya no viene a Lima porque está muy lejos, sino se va a Trujillo, que está más cerca, ¿no? Dice que está a un día a caballo de Santiago de Chuco, ¿no? Así que se fue a Trujillo, allí va a ingresar a a la Universidad Nacional de Trujillo a estudiar letras, porque en esa universidad en ese tiempo no había medicina, solamente era en San Marcos. Entonces Vallejo también le gustaba mucho, ¿no? La carrera de letras, o sea, literatura, y estudia en Trujillo, ¿no? Y ahí va a terminar, ¿no? Su carrera, ¿no? Se va a graduar de literato. Ahora, lo interesante es que Vallejo en Trujillo también, ¿no? Él se automantiene. Él trabajaba, ¿no? De profesor en Trujillo, en un turno, y en otro turno estudiaba en la universidad. Así que lo más interesante, César Vallejo nos enseña que cuando las personas quieren, ¿no? Superarse, ¿no? Progresar, ¿no? Quieren cumplir con algunos objetivos en su vida, lo puedes hacer, ¿no? Por ti mismo. No es necesario que te ayuden, ¿no? Ahí está el ejemplo de Vallejo, ¿no? Él solo digamos, no se autofinanció. Claro, seguramente sus hermanos le mandarían algo, ¿no? De vez en cuando. Pero él mismo ganaba su plata para estudiar. Y luego, ¿no? Una que se graduó en Trujillo, vino a Lima, acá va a hacer algunos cursos de complementación en San Marcos y, ¿no? Va a publicar su primer libro acá en Lima, Los Heralos Negros, ¿no? 1918. Que la crítica dice es un libro todavía modernista, ¿no? Tiene todavía ciertas influencias de Rubén Darío. Ahora, esto es comprensible porque Vallejo es un jovencito, ¿no? Y luego en 1922 va a publicar Trilce, ¿no? Su libro vanguardista, ¿no? 1922. Y luego él también se va a vivir a Europa, ¿no? Porque acá en Lima, en Perú, no hay mucha posibilidad, ¿no? Para una persona que le gusta la literatura. O sea, no hay pues más o menos dónde trabajar, ¿no? Así que se va a París, ¿no? Vive en París hasta su muerte, ¿no? Vallejo murió cuando tenía 46 años. Así que también es interesante, ¿no? Se murió a los 46 años. O sea, era un hombre maduro, no era viejo, ¿no? Y entonces, ¿no? En Europa escribió España, aparte de Mies de Cáliz y Poemas Humanos, que son libros que se publican póstumamente, ¿no? Al año siguiente de su muerte. Su viuda, Georgette, ¿no? Que era una francesa con quien se había casado Vallejo, ella va a publicar, ¿no? Al año siguiente de la muerte de su esposo, estos dos libros póstumos. Muy bien. Entonces, hasta acá, ¿no? Hemos repasado principalmente la vanguardia. Bien, entonces, unos minutitos voy a tomar un poco de agua para volver con los ejercicios, ¿no? Del boletín.